la cocina la estoy viviendo como una forma de vida, como algo vivo, como una continuación de mi vida cotidiana, una diversión dentro de quizás las horas de trabajo, el estrés, la monotonía a veces, muchísimas cosas que nos pueden incluso agobiar, ¿no? por el intenso trabajo, o a veces el momento que estás en el ojo del huracán, que se suele decir, o pendiente de más cosas que no realmente lo que es tu vida, ¿no? Vale, sí, perfecto. Así, un poco más seguido. Vale, tenga su grasita, todo. Entonces no me dejo llevar por qué va a pasar hoy, qué cliente va a venir, que si prensa, qué agobiado estoy, qué cansado, que no, sino las cosas van pasando, las horas van pasando, el día pasa, transcurren cosas, de las cuales hay momentos que son divertidos, que venga un proveedor a verte, que venga un amigo, o incluso que venga un cliente, que probablemente pueda ser un amigo en el futuro. Mira, la Mareta es la ubicación, es una cosa muy curiosa, no se buscó, apareció. Mi ilusión siempre ha sido, por mi forma de cocinar, por mi oficio, por mis bagajes y tal, la cosa que me hace sentir más vivo es un mercado. Un mercado está lleno de producto, lleno de aromas, de sabores, de texturas. Un ser vivo, cada momento cambia, cada estación, cada día incluso, hay productos, el mismo producto en diferente estado. Y eso creo que es la magia de nuestro oficio. Dice muchas cosas. Luego ya viene la técnica, vienen cómo hacer platos, viene la imaginación, conjugar los aromas, llegar al sabor, conseguir las técnicas que todos, a base de muchos años de trabajo, estamos intentando conseguir, o buscando, o cada día indagando, porque cada día aprendes algo nuevo. ¿Cambio yo el menú? ¿O el mercado me dice que cambio el menú? Que el proveedor me dé, Josep, no tengo esto, pero tengo esto. ¿Qué pasó en la Mareta? En ese momento fue cuando, mediante 1000 reflexiones, dije, aquí tengo un ser vivo y cada semana, que es lo que hacemos, se pueden cambiar los platos. Quizás en su momento, como antes he mencionado, en cocinas grandes y todo esto, había una distancia que me creaba yo mismo, o lo creaba el espacio, desde una cocina, de dentro, salir fuera, ver el comensal, volver a entrar dentro, y había quizás un corto espacio de tiempo que me lo perdía. ¿Qué pasa en la Mareta? Ese corto espacio, que es muy corto, no me lo pierdo. Esas caras, esa satisfacción personal de ver que cuando has hecho un plato, solo levantar la mirada y ver que un cliente está disfrutando de lo que estás haciendo, me da paz, me da tranquilidad, me da respeto al producto. ¿Cuántos errores hemos tenido? Hoy no es mi mejor día. Bueno, quizás que no sea tu mejor día puede ser el primer paso de tener un éxito, de tener una creación,